les damos la bienvenida a la 11ª sesión de la CISAP. Los 4 países que la conforman, Chile, Colombia, México y Perú, tienen como objetivo la integración y el fortalecimiento de la cooperación y la integración entre sí, una búsqueda progresiva de la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, para proyectarse al mundo buscando el desarrollo económico y social de los pueblos y de los países miembros. Saludamos a las delegaciones de los países integrantes de la CISAP, además del cuerpo diplomático presente, y a los invitados especiales. De manera especial también saludamos la presencia del señor Ministro de Relaciones Exteriores, señor Teodoro Rivera, y del presidente pro tempore del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, señor Bernardo Larraín. Dejo con ustedes esta mañana al Ministro de Relaciones Exteriores, señor Teodoro Rivera. Ministro. Acá, por favor. Bueno, sean mis primeras palabras para saludar al presidente de la Honorable Cámara de Diputados, diputado Ian Flores, y le agradecemos no solamente su presencia, sino que nos haya convocado a este edificio tan simbólico que acoge a la corporación. También quiero saludar al presidente pro tempore de la CIPAP, diputado Miguel Ángel Calixto, y agradecerle la dedicación a este tema, la preocupación por el mismo. Quiero también saludar al presidente pro tempore de CEAP, del señor Bernardo Larraín, que también lo he visto con iniciativa de cómo acelerar el proceso, cómo avanzar. Quiero saludar a los honorables diputados y senadores, a las delegaciones parlamentarias de Colombia, México, Perú y Ecuador, a los excelentísimos embajadores de países miembros y países asociados y observadores, a las autoridades presentes, a las invitadas e invitados. Quiero primero plantear que es para mí un gusto de estar presente en esta reunión y quiero agradecer nuevamente la invitación extendida por el Honorable Senado y la Honorable Cámara de Diputados de Chile a participar en la 11ª sesión interparlamentaria de seguimiento a la Alianza del Pacífico. Cuando se creó la Alianza del Pacífico, se creó este grupo interparlamentario con el fin de contribuir al seguimiento, al soporte, al avance en esta materia. Y una alianza exitosa, donde la integración regional no solo se ha visto plasmada a través de los planes sectoriales de trabajo que desarrollan los poderes ejecutivos de estos países, sino también a través de iniciativas como esta, que se realiza a nivel de los poderes legislativos. Cuando los procesos políticos de integración se circunscriben a pocas personas, tienden a perder fortaleza y muchas veces a enclaustrarse en élite. Y creo que algo bien significativo es la participación de parlamentarios, porque los parlamentarios tienen una relación muy directa con la ciudadanía y eso los hace que pues, probablemente también logren encauzar dichas inquietudes a través de los organismos multilaterales o los organismos de integración como este. Nos parece relevante y nos entusiasma ver que los poderes de Chile, Colombia, México y Perú, y esperamos que prontamente Ecuador, trabajen conjuntamente y a través de sus diferentes roles contribuyan a fortalecer desde la óptica parlamentaria este mecanismo de integración regional. Sin embargo, aún tenemos desafíos que implementar. Uno de ellos es la gobernanza, y desde que el presidente Piñera tomó por iniciativa propia la modernización de la Alianza del Pacífico, junto con los presidentes de Colombia, México y Perú, se ha iniciado una nueva ruta para enfrentar desafíos de mayor trascendencia en un mundo cada vez más cambiante. Yo quiero recordar que unas grandes interrogantes del mundo de hoy es si vamos a tener un mundo abierto de circulación de bienes, servicios y personas, o vamos a ir a un mundo menos globalizado, donde las economías globalizadas como la chilena y otras de Latinoamérica pueden tener consecuencias negativas para sí mismos. En esta carta de navegación, el presidente ha trazado 6 ejes que quisiera yo compartir con ustedes.
Uno es fomentar la libre circulación de bienes, servicios, capital y personas. El segundo, establecer a la Alianza del Pacífico como referente regional de integración. Tercero, es trabajar con las pymes, así como en el emprendimiento y la innovación. Cuarto, es vincular la Alianza del Pacífico con la ciudadanía, donde a los parlamentarios les corresponde un rol muy relevante. Quinto, avanzar en la Revolución Industrial 4.0. Y el sexto y final, contar con una institucionalidad ágil que nos permita tomar decisiones en los tiempos que se requieren. Este es nuestro norte, una real integración no solo económica, sino que integral, donde la meta sea mejorar la calidad de vida de mexicanos, colombianos, peruanos y chilenos. En los próximos meses tendremos una nutrida agenda con instancias sobre flujos migratorios, un gran tema en Latinoamérica. Otros eventos referidos a la participación de la mujer en el comercio internacional, cosa que nosotros también impulsamos en la APEC. La superación de la pobreza multidimensional y, por otra parte, la conversación en avanzada para hacernos cargo de la revolución tecnológica, la economía digital, el comercio electrónico y la inteligencia artificial, entre otros. Y en esta materia les quiero señalar de que los países que tratan de bajarse del mundo, no haciendo frente a lo que se nos viene, probablemente no solamente tendrán que esperar el próximo tren, sino que probablemente este nunca llegue. Por tanto, esto no es un tema de querer o no querer, es un tema de asumir un desafío que se nos presenta a todos los países por igual. Y por tanto les señalo, asumir los desafíos más que ocultar la mirada hacia los mismos es realmente el compromiso que tenemos que asumir. La Alianza del Pacífico atrae al mundo y así lo demuestran los 59 estados observadores con que cuenta. Es que juntos representamos de esta manera, y bien destacable, la Alianza del Pacífico representa la octava economía a nivel global. Así, hemos suscrito declaraciones conjuntas con otras naciones, organismos internacionales y procesos de integración como España y Mercosur. Durante la última cumbre presidencial en Lima, firmamos con Japón, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, y la Comisión Económica Euroasiática, la CEE, donde participa China, donde participa Rusia y otros estados. Como presidencia pro tempore hemos puesto nuestros esfuerzos para comenzar la implementación de las declaraciones suscritas con los diferentes bloques económicos y países. Tenemos también la gran tarea de culminar nuestra negociación con Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur, de tal manera de comenzar el proceso de negociación para integrar a Ecuador, que hoy también nos acompaña. Quiero decirles a ustedes, los parlamentarios, que tenemos que hacer realmente mayores esfuerzos en este proceso de negociación con Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur, e indudablemente con Ecuador. Si la alianza no se expande, va a ser una alianza cuyo proceso de gestión va a ir perdiendo fuerza. Y si pierde fuerza, va a dejar no solamente de ser un referente latinoamericano, sino que probablemente van a surgir otras iniciativas que van a terminar debilitándola. Por tanto, bien o mal, incorporar estos países es un desafío desde el punto de vista intelectual de la modernidad, de la disposición a un mundo más integrado. Hace algunos días visité los Emiratos Árabes Unidos y comprobé el profundo interés que despierta esta iniciativa. En dicha oportunidad extendí una invitación a la Dubai Chambers para realizar un side event durante la cumbre de la Alianza del Pacífico a realizarse en Chile en junio de este año, para vincularse con los empresarios de los 4 países. ¿Qué es lo que nos interesa? Es que realmente en las reuniones que tengamos en la Alianza del Pacífico sirvan de generar tal nivel de convocatoria que países interesados en los países latinoamericanos en general visualicen que en paralelo a la alianza encuentran un foro ya convocado que les permite a ellos maximizar las actividades que pretendan realizar, ¿cierto? Es decir, seamos un foro de convocatoria no solamente para nosotros, sino que para terceros países. La Alianza del Pacífico, en su visión 2030, estableció que debe ser más integrada, más global, más conectada y más ciudadana. Para eso estamos trabajando,
para promover políticas que nos ayuden a reducir las brechas de pobreza y desigualdad en todas sus formas y dimensiones y que nos permitan promover el emprendimiento y la innovación. En resumen, tener un desarrollo socioeconómico sustentable, sostenible e inclusivo que responda a las necesidades e intereses de nuestros países y nuestros ciudadanos. En las últimas décadas, el libre comercio ha sido un importante motor de crecimiento para nuestra economía en Chile, que tiene solo 18 millones de habitantes. Gracias a nuestra red de acuerdos, el comercio exterior de Chile representa un 57% de nuestro PIB. Estos recursos se han materializado en más y mejores empleos. En el año 2018, las empresas exportadoras generaron más de 1.200.000 puestos de trabajo, lo que representa al menos el 13% de la fuerza laboral del país. Esa es la importancia de nuestro sector exportador. Esa es la importancia de firmar acuerdos. Esa es la importancia de que el Ministerio de Relaciones Exteriores no solo tenga así la reputación política y jurídica del Estado, sino que también el abrir nuevos y más mercados. Este proceso de apertura también ha significado una positiva diversificación de nuestra fuerza exportadora, una especialización en nuestras áreas fuertes y un motor para la innovación. No es casualidad que Chile figure como el mayor exportador a escala mundial de frutas, como cerezas, industria donde se aplican estos principios. En el turbulento escenario actual es necesario abordar los retos presentes para continuar nuestro camino por un desarrollo socioeconómico inclusivo. No cabe duda que el acuerdo de fase 1, logrado entre los Estados Unidos y China, es una noticia positiva para nuestro país. Ambas economías, fíjense que representan el 50% de nuestras exportaciones totales, China y Estados Unidos. Un acuerdo entre ellos para nosotros es muy importante. También seguimos contribuyendo a buscar soluciones frente a los desafíos. Chile ha apoyado activamente la necesidad de reformar la OMC. Prueba fue la declaración de consenso lograda en la reunión de ministros de Comercio de la APEC en mayo de 2019 sobre este tema. Nos interesa una OMC funcionando con instancias de arbitraje reales. Nos interesa, en definitiva, una mayor racionalidad en el comercio internacional. Aún tenemos una larga labor en lo que respecta al TPP-11 y la aprobación legislativa del Tratado de Libre Comercio con Brasil, la implementación del Tratado de Libre Comercio con Argentina y la puesta en marcha del acuerdo sobre el Reino Unido post-Brexit. Y sobre este último es importante destacar la visión pionera que tuvo Chile en esta materia, porque fuimos preparando un acuerdo con el Reino Unido similar al que teníamos con Europa, para que cuando el Reino Unido se separara de la Unión Europea, pudiéramos nosotros tener una copia del tratado original que nos permitiera seguir exportando y aprovechando las ventajas existentes. Finalmente, me gustaría hacer una reflexión sobre nuestra democracia y el libre comercio. Si bien correlación no implica casualidad, diversos estudios han demostrado que la libertad económica está fuertemente ligada a sociedades con un alto desarrollo humano, democracia y eliminación de la pobreza. No es coincidencia que Chile sea uno de los países con una de las economías más abiertas y se destaque con un alto índice de desarrollo humano y materia que realizó el PNUD, donde la pobreza se redujo desde un 68% a un 8,6% entre el año 1990 y 2017. Esto no es casualidad. Es decir, no es casualidad que Chile, siendo un país de ingresos medios, lograra hoy día ser uno de los países que tiene mayores ingresos en Latinoamérica, más allá de todas las circunstancias y dificultades que podemos tener. Y esto está fuertemente vinculado a un modelo de crecimiento basado también en las exportaciones y el libre comercio. Mantener la continuidad de la política comercial chilena, que se ha venido construyendo y consolidando a lo largo de décadas, es una muestra de nuestra estabilidad y madurez. Esto ha pasado gobierno por gobierno y ha seguido siendo uno de los hitos de consenso en nuestro país. En esta política comercial, el Congreso ha jugado un rol relevante por medio de la tramitación de los acuerdos y su apoyo a las nuevas iniciativas. Es este mismo Congreso que ha sido un garante de nuestra democracia y esperamos un dique de contención frente a la tentación que representa el populismo, que amenaza a nuestras sociedades, también en Latinoamérica y también a todos en conjunto.
En un Chile que está reflexionando sobre su futuro, es importante mirar y analizar nuestros logros, pero también nuestras dificultades. El éxito económico y social alcanzado por Chile ha sido posible gracias a una política comercial de Estado que trasciende gobiernos y que se ha construido con el esfuerzo de todos. Muchas gracias y muy bienvenidos a nuestro país. Muchas gracias. Ahí está. Los países que miran al Pacífico tienen la gran posibilidad de generar cooperación y sinergias entre ellos, es decir, aprovechar en su conjunto y al máximo cada una de sus potencialidades. A continuación ofrezco las palabras del presidente pro tempore del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, señor Bernardo Larraín. Muy buenos días. Muy buenos días a todas y todos. Saludar al presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, al presidente pro tempore de la Comisión Interparlamentaria de Seguimiento de la Alianza Pacífico, el diputado Miguel Ángel Calisto. Muchas gracias, diputado, por la invitación. Al ministro canciller de Chile, Teodoro Rivera, y a todos los presentes, parlamentarios de los 4 países de la Alianza. Muchas gracias por invitarme y por darme la oportunidad de compartir algunas palabras. Creo que enfrentamos varios cambios en nuestros países, que son cambios globales, ¿no es cierto? Hay cambios tecnológicos, lo mencionaba el canciller, la llamada cuarta revolución industrial, hay cambio climático, un desafío planetario trascendente, en el cual Chile ha tomado un protagonismo muy relevante con la COP25, y también hay cambios sociales profundos. Son 3 cambios que están básicamente coexistiendo y que los países se están enfrentando, se están tensionando instituciones, se están tensionando el debate político, está desafiado básicamente tanto el mundo político, empresarial, los estados, en cada uno de estos países. Y creo que estos cambios también es bueno en el fondo conversarlos, no solamente a nivel local, sino que también tener aprendizajes en estas plataformas, como es la Alianza del Pacífico, alianza que tiene una misión de promover el libre flujo de personas, de bienes, de servicios, de capital, pero también creo yo en el fondo que debe ser una plataforma para compartir buenas prácticas, experiencias de cómo enfrentar estos 3 cambios. Yo creo que finalmente desde plataformas interpaíses se puede mirar mejor el bosque que cuando uno está metido en el bosque, digamos, y es lo que nos pasa en cada uno de nuestros países. Por lo tanto, creo que es doblemente necesario hoy día redinamizar, fortalecer a la Alianza del Pacífico. Y para hacerlo, creo que enfrentamos, me parece a mí, 3 tipos de desafíos. El primero es de gobernanza. Creo que la Alianza del Pacífico es muy positivo que se mantenga como un espacio, una plataforma dinámica, liviana, que no tiene, por así decirlo, una sede central de muchos pisos. Me parece muy positivo, pero al mismo tiempo creo que la Alianza del Pacífico tiene que modernizar su gobernanza, tanto en su capítulo de los estados, por así decirlo, de los parlamentarios y también del mundo empresarial. Y en esto estamos comprometidos como Consejo Empresarial de implementar una Secretaría Técnica liviana. Estamos trabajando con el BID en ello para que nos permita darle continuidad a las iniciativas. Hay presidencias pro tempore que son anuales, que cambian. Es importante tener alguna institucionalidad que asegure continuidad. Y eso también está ocurriendo, ¿no es cierto?, a nivel de los gobiernos, y me parece también que esta tercera pata, que son los parlamentarios, debe también ser parte de este desafío de gobernanza, de generar una cierta institucionalidad moderna, dinámica, pero no ausente. Yo creo que es importante tener continuidad en el trabajo de la Alianza. Es el primer desafío, de gobernanza e institucionalidad, en el cual estamos trabajando y comprometidos. El segundo desafío me parece también es ser muy focalizado y selectivo en las agendas. Muchas veces hay una ambición amplia de comprender todos los temas que enfrentamos y esa amplitud hace sacrificar la eficacia, la eficiencia y el avance. Por lo tanto, nos parece que es bueno, en el fondo, el ministro mencionaba los 6 desafíos que ha puesto el gobierno en la mesa. Nosotros como Consejo Empresarial, con mucha interacción con los gobiernos, estamos también tratando de seleccionar cuáles son los temas prioritarios de la agenda. Y cuando hablo de agenda me refiero, por ejemplo, si uno piensa en personas,
Yo creo que es importante tener también hitos de corto plazo, los llamados quick wins. No solamente la amplitud de la agenda muchas veces hace que esta pierda eficacia, sino que también horizontes largos que son necesarios, si no están en el fondo alimentados por metas cortas, finalmente se diluyen. Entonces, cosas tan básicas como, por ejemplo, que el reconocimiento de títulos de personas de distintas nacionalidades que se mueven por estos países, que sea mucho más ágil, ese es un tema nos parece muy trascendente. En el tema de bienes y servicios, nos parece que la oportunidad que hay hoy día de profundizar el comercio de servicios entre los países es más grande que la que hay, ¿no es cierto? En ambos casos hay un comercio entre países de la Alianza bajo. La Alianza comercia con el mundo mucho, pero entre los países no es tanto. Y creo que el potencial que tenemos en servicios es especialmente interesante. Vinculado con servicios también está la integración financiera. Hay una hoja de ruta que hizo el capítulo chileno y esperamos implementar estas metas de corto plazo en la integración financiera, el pasaporte de fondos, por ejemplo. Que si hay un fondo que está en el fondo autorizado en un país, bueno, si cumple con los estándares de autorización, que el otro país le reconozca esa. En fin, hay muchas. Y creo que hay que poner en el fondo, seleccionar temas y poner metas de corto plazo, así como también las metas inspiradoras de largo plazo. En el tema de inversiones, no hay duda que hay un libre flujo de capitales entre los países de la Alianza, pero cuando esas inversiones llegan a cada país, no hay duda que tenemos cada país un desafío de modernizar el proceso a través del cual se autorizan esas inversiones. Todos somos partidarios de que los estándares ambientales sean los altos que la sociedad nos exige, que los estándares de participación ciudadana sean profundos y anticipados. Eso no es para nada contradictorio con que también los estados le aseguren a los inversionistas mayor predecibilidad de plazos y criterios. Yo creo que muchas veces se interpreta, cuando pedimos modernizar el sistema de permisos, algunos interpretan como que quisiéramos relajar los estándares ambientales o de participación. Los estándares pueden subirse, los estándares ambientales, puede profundizarse la participación y al mismo tiempo se puede hacer más predecible los criterios y los plazos a través de los cuales se obtienen los permisos de inversión. Por lo tanto, una cierta discusión entre los 4 países, cosa que hemos liderado como Chile, hicimos un estudio de cuáles son las características principales de nuestros sistemas de permisos ambientales en los 4 países. Nos parece también importante para que esta palabra, que es el libre flujo de capitales, no se frustre cuando esos capitales, cuando esas inversiones entran a cada país y pasan por una maraña de permisos que finalmente hace inviable esa inversión. Creo que los países se enfrentan a un desafío de reactivación, de inversión, de crecimiento que no debe ser dejado debajo de la alfombra. Por supuesto que la agenda social, por ejemplo, en Chile, y en muchos de sus países también, toma mucho protagonismo, lo que es importante, legítimo y necesario. Pero esa agenda social no va a ser sustentable si finalmente no es acompañada por una agenda de crecimiento que logre financiar en el largo plazo esa agenda. Yo creo que es importante no tirar debajo de la alfombra cuáles son los desafíos de crecimiento sustentable e integral que tienen nuestros 4 países. Entonces, hablé de personas, comercio de bienes y servicios, inversiones. Y también creo yo, en el fondo, insisto, creo que las convergencias regulatorias entre los países, discusiones, ¿no es cierto?, de cómo enfrentar estos 3 grandes cambios, tecnológico, social y cambio climático, nos parece también que se debe aprovechar esta plataforma para ello. Por lo tanto, gobernanza, priorización de temas, metas de corto, mediano plazo, nos parecen 2 temas, ¿no es cierto?, fundamentales. Y el tercer tema me parece que también es tan importante, y lo mencionó también el ministro, es la ampliación de la alianza. Yo creo que se inició un proceso de conversaciones con estos 4 estados asociados que son referencias en muchas materias, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Singapur. Nos parece muy importante la incorporación de Ecuador. De hecho, en la reunión del Consejo Empresarial que tuvimos en septiembre en Nueva York, invitamos a los empresarios ecuatorianos, participaron en ella y dijimos, mire, empecemos ya a integrarnos al menos en el mundo empresarial, mientras se produce la conversación y la negociación para que se incorpore el país a la alianza. Así que eso también lo apoyamos 100%, así como también Corea, ¿no es cierto? Son países que nos parece que, obviamente que hay que fortalecer primero puertas adentro, nuestra gobernanza, priorizar los temas, ponerle metas de corto plazo y de largo plazo. Pero al mismo tiempo, creo yo, ¿no es cierto?, que la fortalece el hecho de que se amplíe y que finalmente sea un camino. Yo creo que en la discusión global hay que tener muchos caminos hacia el libre comercio. Está TPP, ¿no es cierto?, está todas las iniciativas que a partir de la PEC, pero creo yo que un camino con cierto protagonismo de los 4 países de la alianza, más los estados asociados, más Ecuador, ojalá Corea,
también puede ser un camino alternativo, que puede ser un pathway, por así decirlo, alternativo hacia ese objetivo final, que haya un libre flujo de comercio, de bienes, de servicios, de personas en todo el Asia-Pacífico. Es un desafío largo, ambicioso, probablemente se está distanciando en el tiempo. Cuando se constituyó la PEC, entiendo que había un desafío que en torno al 2020 y algo habría un espacio de libre comercio entre los 4 países, entre el Asia-Pacífico. Se está distanciando eso, no perdamos, no le quitemos importancia a ese desafío y generemos muchos caminos muchos caminos alternativos que nos puedan conducir a ese desafío de largo plazo. Así que la ampliación nos parece, la gobernanza, los temas con metas de corto plazo y largo plazo y la ampliación de la alianza son 3 desafíos fundamentales que tenemos que acometer con mucha fuerza. Estamos muy coordinados, ¿no es cierto?, en Chile y también en los 4 países con los gobiernos. Chile hoy día tiene la presidencia pro tempore, tendremos nuestra cumbre, ¿no es cierto?, en julio de este año, y claramente queremos mostrar avances en todas estas materias en esa cumbre, y también estamos trabajando muy bien con los otros 4 países, digamos. Finalmente, decir que no solamente el Consejo Empresarial quiere básicamente emplazar, pedirle respetuosamente, en el buen sentido, ¿no es cierto?, a los estados, a los parlamentarios, emprender estos caminos, sino que también creemos que el Consejo Empresarial es una buena plataforma para emprender iniciativas propiamente empresariales. No todo pasa por cambios regulatorios, no todo pasa por iniciativas legislativas, y tenemos mucho que hacer como mundo empresarial. Y básicamente nos hemos comprometido a elaborar un compromiso y reporte empresarial. Los 4 países de la Alianza, el septiembre pasado ya presentamos un primer borrador que lo preparamos en el capítulo chileno, y ese compromiso y reporte empresarial no es comprensivo, no pretende abordar todos los temas de buenas prácticas empresariales que queremos promover, pero, por ejemplo, seleccionamos 5 temas que nos parecen especialmente relevantes, donde la sociedad nos exige una milla extra. Primero, brechas de participación y salariales de género, digamos. Segundo, formación y capacitación para la empleabilidad de jóvenes estudiantes. Tercero, libre competencia y anticorrupción. Cuarto, sustentabilidad, que básicamente la vamos a focalizar en 3 ejes fundamentales: economía circular, huella hídrica y huella de carbono. Que las empresas, por ejemplo, tengan trazabilidad de cómo gestionan sus residuos, tengan trazabilidad de cómo consumen el agua, tengan trazabilidad de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y finalmente, el quinto eje que queremos trabajar es innovación abierta. Queremos implementar en los 4 países hubs de innovación. En Chile ya lo instalamos, se llama el Sofofa Hub, que pretende conectar los desafíos de las grandes empresas chilenas, por ejemplo, el desafío de la economía circular, con soluciones que iremos a buscar fuera de los perímetros de las empresas, en ecosistemas de emprendimiento, en pymes, en centros de investigación, en universidades. Creo que muchas veces las empresas grandes tendemos a buscar las soluciones internamente y no buscamos soluciones en la riqueza del emprendimiento, de las universidades, de los centros de investigación. Así que también estamos desafiados como Consejo Empresarial a tener una hoja de ruta en iniciativas empresariales, porque no solamente podemos descansar, ¿no es cierto?, en los cambios regulatorios, las iniciativas que emprendan los poderes ejecutivos y legislativos de cada país. Termino diciendo, básicamente, reafirmando nuestro compromiso con que esta mesa sea una mesa de 4 patas, digamos, gobiernos, parlamentos, empresa y sociedad civil. Creo que es importante que estas 4 patas estén vigorosas y estén muy bien articuladas a través de estas nuevas gobernanzas, y por lo tanto creo que quizás el Consejo Empresarial se ha vinculado con los gobiernos. Me parece a mí que tenemos que profundizar el vínculo también con el Consejo Interparlamentario, porque el Poder Legislativo es tan importante como los ejecutivos, ¿no es cierto?, los desafíos que enfrentamos con estos 4 países. Así que, bueno, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de expresar algunas palabras en esta ocasión. Gracias. A continuación, ofrezco la palabra al presidente pro tempore de la Comisión Interparlamentaria de Seguimiento a la Alianza del Pacífico, diputado don Miguel Ángel Calisto. Muy buenos días. Saludar al señor presidente de la Cámara de Diputados,
nuestro amigo Iván Flores, agradecerle su apoyo y disposición para poder contar con estas instalaciones en este hermoso Congreso Nacional. También al señor Ministro de Relaciones Exteriores, que pidió que podamos extender las excusas porque tenía una actividad que tenía que cumplir, una responsabilidad del gobierno. También quiero saludar al señor presidente pro tempore del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, señor Bernardo Larraín Mate, que nos acompaña. Muchas gracias. Honorables senadores y diputados, en particular quiero saludar a las delegaciones de parlamentarios que nos acompañan de Colombia, México, Perú y también de Ecuador, que gentilmente se han sumado a este importante encuentro de la Alianza del Pacífico. También saludar de manera especial a la señora presidenta del Parlamérica, Elizabeth Cabezas, que nos acompaña desde Ecuador. También quiero saludar a la señora exministra y exparlamentaria, gran impulsora de la Alianza del Pacífico, Ana María Choquehuanca, que nos acompaña desde el Perú. También saludar de manera especial al presidente de la OTCA, don Juan Carlos Latorre, que nos acompaña. Excelentísimos señores embajadores de países miembros y estados asociados y observadores, muchas gracias por asistir. Autoridades presentes, invitados especiales. Es un honor contar en esta oportunidad con la presencia de ustedes e inaugurar esta nueva sesión de nuestra Comisión Interparlamentaria de Seguimiento de la Alianza del Pacífico. Más aún cuando se realiza en Chile y particularmente me corresponde encabezar esta importante responsabilidad. No es menor esta responsabilidad que asumimos en el Parlamento chileno por segunda vez, liderando la Alianza del Pacífico, ya que los desafíos que tenemos enfrente, desde la economía mundial, la situación regional, las incertidumbres y también las amenazas en las relaciones internacionales, evidentemente generan un escenario complejo y muy líquido. Por ello me tranquiliza el respaldo que me han entregado el día de ayer en régimen interno de nuestra Alianza del Pacífico las señoras y señores parlamentarios de las distintas delegaciones de nuestra alianza, que nos han respaldado en la administración de este colectivo, de esta alianza, y que por supuesto nos permite mejorar la articulación con nuestros respectivos gobiernos y también con el mundo empresarial, tomando en cuenta la importancia que tiene la Alianza del Pacífico en el mundo. Sé que cuento con su apoyo, así que les agradezco nuevamente a las señoras y señores parlamentarios, congresistas, asambleístas que nos visitan de Latinoamérica. En primer lugar, quisiera referirme a la dimensión científica y tecnológica que debemos propiciar desde la construcción de condiciones para que los conocimientos e ideas creativas encuentren un espacio de realización. La innovación debemos abordarla como la expresión de la articulación virtuosa en diferentes ámbitos y que finalmente los actores permitan canalizar ecosistemas propicios para su desarrollo. Se trata de una predisposición como país para enfrentar sus problemas y desafíos de futuro basados en la creatividad, el uso del conocimiento y la información. Es por ello que al periodo actual se le ha denominado sociedad del conocimiento o postindustrial. Los países de la Alianza del Pacífico progresivamente han desarrollado políticas públicas en materia de innovación, que han englobado la actividad científico-tecnológica e innovadora dentro de los denominados sistemas nacionales de innovación, que buscan principalmente un diálogo más fluido entre los desarrollos de las ciencias y la investigación y desarrollo, además de integrar al mundo privado y empresarial en la promoción, financiamiento y aprovechamiento de los desarrollos científicos, tecnológicos e innovadores. Estas iniciativas y desarrollos debemos fortalecerlo desde nuestros parlamentos y nuestra actividad legislativa, generando debate, estudio y coordinación con los actores del mundo científico, tecnológico y las instancias público, privadas y locales y de dimensión regional. Asimismo, otro de los temas relevantes hoy en día en la Alianza del Pacífico tienen que ver con una vocación originaria de esta alianza y de los parlamentarios que la formamos. Me refiero a la vocación de la alianza para convertir al bloque en una potencia mundial de negocios y oportunidades principalmente que orienta sus objetivos hacia el litoral asiático del Pacífico, una de las regiones fundamentales de la economía global. Este esfuerzo conjunto de integración regional ha generado un amplio interés internacional, como lo demuestran los 59 estados de todos los continentes que hoy son observadores de la Alianza, estatus que les da derecho a participar
y ejercer voz en las reuniones a las que sean invitados por los Estados partes. Así también, 4 países actualmente desarrollan negociaciones para convertirse en Estados asociados: Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur. Y esperamos que próximamente también nuestros amigos de Ecuador. Estimadas y estimados colegas parlamentarios, la Alianza del Pacífico ha sido un actor clave en la integración de América Latina con Asia. Hacia mediados del 2017, la Alianza anunció la inclusión de 3 países de Asia-Pacífico: Australia, Nueva Zelanda y Singapur, junto con Canadá como Estados asociados, una categoría nueva que implica un acuerdo de libre comercio con la Alianza del Pacífico como bloque comercial. La Alianza busca una integración profunda, armonizando las reglas y otras formas comerciales entre países. De esta manera, acuerdos adicionales entre la Alianza y socios asiáticos serían un paso importante hacia la liberalización del comercio entre América Latina y Asia. Cualquier intento de fortalecer las relaciones comerciales entre América Latina y el Asia-Pacífico deben construirse sobre la más estrecha integración regional latinoamericana, como sustento para negociar con Asia. Es decir, Alianza del Pacífico y Mercosur ciertamente deben robustecer sus relaciones y acuerdos de manera de abordar conjuntamente los desafíos con Asia. Una región más integrada es una región más atractiva para la inversión extranjera directa y para una economía orientada hacia la producción de servicios, de manera que nuestros países de la Alianza del Pacífico se conviertan en plataformas hacia el Asia en conectividad y en conexión comercial con los países del interior de América Latina, particularmente del Mercosur. Respecto de la convergencia entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur, esta es necesaria y urgente, sobre todo en una coyuntura tan turbulenta como la actual. CEPAL ha señalado que ambos bloques concentran alrededor del 80% de la población y el PIB de la región, cerca del 85% de su comercio y casi el 90% de sus flujos de inversión extranjera directa. Sin embargo, comercian muy poco entre sí. El Mercosur representó en el 2017 solo el 2.8% de las exportaciones totales de bienes y el 4% de las importaciones de la Alianza del Pacífico. En tanto, en este sentido, la Alianza fue el destino del 6.4% de los envíos totales de bienes del Mercosur y el origen del 6.6% de las compras externas. Evidentemente tenemos un desafío de integración latinoamericana entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur. Por último, destacamos la proyección de la Alianza del Pacífico que construye particularmente para el 2030, en sintonía con la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Dada la importancia que está tomando la Alianza del Pacífico a nivel mundial para el 2030, la presencia y relaciones conjuntas fuera del bloque habrán crecido, consolidándose como el referente de un modelo de integración ambicioso y pragmático en el mundo, en especial en América Latina y en Asia-Pacífico. La Alianza del Pacífico continuará promoviendo el libre comercio, la globalización y reglas claras de relación entre la ciudadanía, el comercio y nuestros gobiernos. Y es ahí donde yo quiero detenerme muy puntualmente a propósito de los hechos que han ocurrido en Chile. Nosotros hemos conversado ayer entre los parlamentarios de la Alianza del Pacífico y estamos convencidos que los parlamentos somos la principal relación que tienen las comunidades con la toma de decisiones. Y es ahí donde nosotros como parlamentarios debemos dejar de tener un rol decorativo en las relaciones y la toma de decisiones de la Alianza del Pacífico y tomar un rol mucho más activo para poder representar los intereses de la ciudadanía. Para que estas cifras que tiene la Alianza del Pacífico, que son muy importantes, se puedan trasuntar principalmente en beneficios para nuestras comunidades, particularmente en la relación con las pymes, las micro, pequeñas y medianas empresas, y también, por supuesto, avanzar hacia la agenda social, medioambiental, que es tan importante y tan requerida hoy día por la ciudadanía. También el componente de los temas medioambientales ha sido un eje de nuestra conversación. Por eso, y también tomando lo que han dicho los presidentes de Chile, Colombia, México y Perú en el marco de la
14ª Cumbre de la Alianza del Pacífico, celebrada en Lima en julio del 2019, donde señalaron el respaldo a Chile para el éxito de la COP25, nosotros evidentemente creemos que hay puntos en común entre los países de la Alianza del Pacífico para poder avanzar en un compromiso más decidido en materia medioambiental. Como ustedes saben, y es menester referirme en este momento, nuestro país se encuentra en un sensible proceso de movilizaciones sociales y en un próximo proceso constituyente que nos permitirá encontrar acuerdos sustanciales respecto de la institucionalidad y la Carta Fundamental que todos aspiramos. Una Constitución que represente a todos los sectores y entregue confianza y seguridad para el futuro, que sea legítima y respetada por toda la ciudadanía. Esta arquitectura constitucional, esperamos nosotros, deberá permitirnos debatir reformas sociales que puedan satisfacer los anhelos de nuestro país, de nuestros ciudadanos. A propósito de los avances en materia medioambiental, si bien la COP25 no se pudo desarrollar en Chile como estaba convenido, aunque agradecemos también al gobierno español por la disposición para poder realizar esta actividad, claramente los desafíos del cambio climático se mantienen urgentes e impostergables, debiendo fortalecer nuestros esfuerzos en la reducción de niveles de emisiones de gases, efecto invernadero y la capacidad de adaptación y resiliencia frente al cambio climático, generando respuestas globales a los efectos de este cambio con áreas prioritarias como la adaptación, protección de los ecosistemas, la biodiversidad, los bosques y el agua, en el marco de las políticas climáticas adoptadas por los Estados en todos los niveles de gobierno. Este tema creemos que es crucial para el devenir mundial. Requiere de la articulación y coordinación entre los actores que tenemos responsabilidades en nuestros parlamentos y en las instancias regionales de encuentro e integración. Por ello, bajo esta presidencia pro tempore, haremos todos los esfuerzos por fortalecer los vínculos con otros organismos parlamentarios de integración regional, como el Parlamérica, Parlatino, Parlamento Andino, Parlasur y Parlacen, aunando voluntades y robusteciendo nuestra postura frente a temáticas en esta materia de desarrollo sustentable. Hemos invitado a estas sesiones que hemos desarrollado el día de ayer y también hoy día a representantes de estas instancias para poder abordar de manera integral lo que está ocurriendo con el cambio climático y poder ser un aporte en las decisiones de la Alianza del Pacífico y particularmente en los acuerdos que se tomen también en julio de este año en Santiago, donde celebraremos la próxima cumbre. Finalmente, quisiera mencionar que ayer en Valparaíso aprobamos, las señoras y señores parlamentarios integrantes de la Alianza, congresistas, asambleístas, nuestro nuevo reglamento de la Comisión Interparlamentaria de Seguimiento de la Alianza del Pacífico. La propuesta original ha emanado de esta presidencia y viene a reemplazar el reglamento interno de la Comisión de Seguimiento Parlamentario del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, que fue aprobado el año 2013. Una nueva estructura operativa, ágil y dinámica para esta nueva etapa de la Alianza del Pacífico, que nos permita comunicarnos y tomar decisiones, ser parte en la toma de decisión, y volvemos a insistir en eso, aprovechando que están representantes del gobierno acá, para que los parlamentos no sean solamente actores decorativos, reitero esa afirmación, sino que más bien seamos parte en la toma de decisiones de la Alianza del Pacífico para que podamos transmitir las necesidades de nuestras comunidades, de nuestros pueblos. Estoy seguro que tendremos exitosas jornadas de trabajo, fructíferas y productivas con debates e intercambios de experiencia que irán en directo provecho de nuestros ciudadanos, a quienes finalmente nos debemos en la búsqueda de las mejores condiciones de vida y prosperidad. Agradezco nuevamente el apoyo de las señoras y señores parlamentarios, congresistas, asambleístas y en esta gestión que encabezo, y espero evidentemente estar a la altura de los desafíos planteados. Muchas gracias. Para finalizar esta jornada inaugural, dejo con ustedes al presidente de la Cámara de Diputados, diputado don Iván Flores. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Estaba haciendo algunos retoques porque se me ocurrieron un par de ideas que yo creo que es importante
de compartirlas en esta mañana. Quiero saludar en primer lugar al señor presidente pro tempore de la CISAP, mi querido amigo diputado Miguel Ángel Calisto. Ya habíamos saludado al señor ministro de Relaciones Exteriores, quien tenía varias actividades esta mañana. Siempre en esta época, los fines de semana, concentran muchísima actividad protocolar. Quiero saludar al señor presidente pro tempore del Consejo Empresarial, CEAP, y presidente además de uno de los gremios empresariales más importantes de Chile, de la SOFOFA, el señor Bernardo Larraín. Quiero saludar a las señoras y señores senadores, señoras y señores diputados del Congreso Nacional de Chile y también de las delegaciones parlamentarias de Colombia, México, Perú y Ecuador. Quiero saludar a los excelentísimos y excelentísimas señoras y señores embajadores de los países miembros y estados asociados y observadores. Se encuentran aquí presentes, discúlpenme si alguien se me queda en el tintero, pero es lo que he podido apreciar, al señor embajador de la República Popular China, a la señora embajadora del Estado de Israel, al señor embajador de Nueva Zelanda, al señor embajador de Canadá, de Reino Unido, de Colombia, de Ecuador, al señor embajador de la República de Corea, Corea del Sur, y al señor encargado de negocios de Azerbaiyán. Entiendo que son los que están hoy día presentes. Además, quiero saludar a nuestro amigo el presidente de la ODCA, don Juan Carlos Latorre. Quiero saludar también a las autoridades presentes y a los colegas de este Congreso Nacional y a quienes han sido invitados. Estimados colegas parlamentarios de los países de la Alianza del Pacífico, de verdad es motivo de alegría poder saludarlos y darles la bienvenida, tanto como ex colega de esta comisión de seguimiento, y lo hago ahora en mi calidad de presidente de la Cámara de Diputados de la República de Chile, a este histórico edificio del Congreso Nacional en Santiago. Ustedes ya conocieron el Congreso donde formal y legalmente podemos legislar, pero este es un edificio que tiene la misma historia de nuestra República. De verdad es un honor también recibirlos en este lugar que ha albergado momentos emblemáticos de nuestra vida republicana y que recientemente ha sido escenario de un acuerdo por la paz social y también por iniciar el camino a una nueva Carta Fundamental o una nueva Constitución que aspira a marcar el inicio de un camino de entendimiento para una renovada convivencia democrática. Además, esta satisfacción por recibir y acoger esta 11ª sesión de la Comisión Interparlamentaria de Seguimiento a la Alianza Pacífico, la CISAP, trasunta la genuina convicción de que la misma organización ha logrado instalar una dimensión parlamentaria que acompaña el proceso de integración más exitoso de nuestra región en las últimas décadas. Este ha sido un esfuerzo que se remonta al 2013, al cual hemos aportado humildemente muchos parlamentarios de los 4 países, y que hoy además quiero simbolizar en la figura del expresidente y ex senador Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien fuera el primer coordinador de la CISAP, en que junto con el actual presidente de la República, Sebastián Piñera, como el primer presidente de la República, al iniciarse justamente la Alianza del Pacífico, dieron vida a esta organización. Es esta una instancia que pretende que la voz de la ciudadanía de nuestros países se escuche con fuerza y contribuya a consolidar un proceso de integración en que nadie se quede atrás, en que todos puedan beneficiarse de economías abiertas, más justas y prósperas. En efecto, ello es producto de que la Alianza del Pacífico es más que una nueva institucionalidad. Es un proceso de integración fundado en la defensa del comercio libre para aprovechar los beneficios de la globalización. Estamos consiguiendo consolidar una integración profunda, basada principalmente en reglas de juego sólidas, favorables a la inversión y al crecimiento y que nos permita explorar las posibilidades de insertarnos en cadenas de valor globales para diversificar nuestra oferta exportadora. Por todo ello,
Es muy destacable la declaración emitida en la Cumbre de la Alianza del Pacífico en el pasado mes de julio, que reafirma estas convicciones de promoción de la apertura comercial al mundo en base a normas claras y previsibles como las del sistema multilateral de comercio para generar bienestar a nuestra gente. Por ello, en un momento en que los riesgos del proteccionismo y las guerras comerciales amenazan el intercambio global, o han amenazado más bien, estamos, entiendo yo, caminando por vías de solución, la Alianza del Pacífico, con sus 230 millones de almas, siendo la novena potencia económica en el mundo, no solamente por la producción de bienes y servicios, sino porque representamos efectivamente una gran cantidad de población consumidora, representa efectivamente un frente de defensa del multilateralismo comercial entre países hermanos en favor de un desarrollo económico y sostenible para sus pueblos. En este sentido, un aspecto relevante del que se hablará en estos días de trabajo es la importancia de reforzar la vocación histórica que ha tenido la Alianza del Pacífico de proyectarse hacia la zona económicamente más dinámica del mundo, y esto es Asia-Pacífico, o de la emergente África del Norte y Oriente Medio, y seguir consolidando la relación con la Comunidad Económica Europea. Así, desde la CISAP, es posible contribuir a reforzar los diálogos interparlamentarios con los países de esta región, en especial con aquellos que serán estados asociados de la Alianza y con las asambleas parlamentarias de las organizaciones regionales, entre otras, como por ejemplo el ASEAN o la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Por cierto, no debemos descuidar los vínculos con los países de nuestra América Latina. Y en este sentido, valoramos que en la última cumbre presidencial de Lima se haya avanzado hacia la integración de Ecuador como Estado asociado, y sería interesante y recomendable que la CISAP estreche también vínculos con la Asamblea Nacional de ese país. Desde su creación, la CISAP ha funcionado como un espacio para el intercambio de ideas, para conocer las preocupaciones y prioridades que están presentes en las comunidades de los otros socios y para identificar buenas prácticas. Asimismo, se ha presentado como un foro para dar apoyo y seguimiento a las políticas integracionistas impulsadas por los gobiernos, velando por adoptar las medidas legislativas necesarias para su avance. En este sentido, en estos días se debatirá respecto de los principales ejes del nuevo impulso a la Alianza del Pacífico, y para ello es relevante considerar los aportes parlamentarios para la concreción de los objetivos de la Visión 2030 para una alianza más integrada, mejor conectada, más global y más ciudadana, tal como se planteó a través del acuerdo de los gobiernos en la Declaración de Lima en julio del año pasado. Por cierto, esto también nos recuerda que las preocupaciones de la CISAP han sido más amplias y multidimensionales, aspirando a un desarrollo sostenible e inclusivo de sus comunidades. Por ello, es destacable el trabajo desarrollado el año pasado con el liderazgo de la Presidencia pro tempore para aportar a los debates de la COP25, que, debido a las circunstancias por todos conocidos, se debió desarrollar en Madrid, manteniendo la presidencia chilena. Ante los limitados avances efectivos, porque esa es la realidad y el resultado, a estos limitados avances concretados en dicha ocasión, sin embargo, quiero destacar las gestiones realizadas por esta CISAP con la ministra de Medio Ambiente y quien representó a nuestro país en la presidencia de la COP25, la ministra Carolina Schmidt, como también las gestiones que se realizaron con la Unión Interparlamentaria Mundial para poder realizar aquí una sesión especial en relación a las materias medioambientales al alero de justamente la COP25, que tampoco se pudo desarrollar y que había quedado completamente organizada. El cambio climático nos golpea fuerte y duro y de manera sostenida. Es una situación irreversible que nos debe preocupar a los gobiernos y a los parlamentos del mundo, especialmente a los países del Asia-Pacífico. Hago un paréntesis y quiero en este paréntesis invitar a la reflexión sobre los difíciles y complejos escenarios que debemos enfrentar con más y mejor tecnología, con más y mejor política, con más participación e inclusión ciudadana y con más claridad y amplitud en la toma de decisiones basadas en la búsqueda armónica
entre la potencialidad productiva y la necesaria respuesta a las demandas, sueños y aspiraciones de nuestros ciudadanos. También debemos preocuparnos, además, de este cambio climático que ya dije, en un nuevo mundo que nos llena de incertidumbres y que nos debe preocupar con un sentido de urgencia. Y en ese mismo sentido de urgencia debemos trabajar con decisión, con ética global y con la necesaria cooperación. Y en este escenario hablo del creciente narcotráfico y sus influencias. Hablo también de otro asunto que nos debe preocupar en la primera línea del estado de las cosas, como es el cibercrimen, con sus insospechados alcances en la captura de los ciudadanos y sus instituciones. Hablo de los fake news que distorsionan brutalmente una realidad que todavía no somos capaces de comprender respecto de sus alcances e impactos sobre nuestra vida cotidiana y sobre nuestro orden institucional. Hablo de los desafíos que enfrentará el mundo productivo y el mundo de los trabajadores. Particularmente hablo de la preocupación por la robotización y por la automatización de los procesos productivos que comenzarán a desplazar rápida y aceleradamente a nuestras y nuestros trabajadores, que serán reemplazados por sistemas automatizados o sencillamente máquinas. No sabemos si vamos a poder tener en los próximos años, en los cortos próximos años, la capacidad suficiente para darle cabida y sendero a aquellos trabajadores que serán desplazados y que no estarán a tiempo para poder integrarse a una economía absolutamente distinta y a una manera absolutamente distinta de poder asegurar el sustento a sus familias. ¿Y qué decir, estimadas y estimados colegas, de esta frontera que ha corrido sus límites en materia de bioética y de inteligencia artificial? Y digo ha corrido la frontera porque hay un debate, corrijo, porque no ha habido el debate para poder definir exactamente cuál va a ser la nueva frontera. El desafío de la inteligencia artificial tan abrazada por científicos que están en esa línea, hoy día a quienes tenemos el deber de asegurar la humanidad nos preocupa. Hay gente de muchísima más capacidad intelectual que yo, por supuesto, que está planteando con mucha fuerza la preocupación de que probablemente esta generación de jóvenes en el mundo sea la última generación más inteligente que las máquinas. Y esa es una cuestión que nos debe comenzar a preocupar para ver cómo regulamos, cuál será el alcance, la dimensión que van a tener estas máquinas que hoy día se preparan respecto de lo que significa conservar el humanismo en nuestro planeta. El cambio climático, el humanismo, el desarrollo tecnológico es una cuestión que tiene que empezar a preocuparnos, no como un problema del largo futuro, sino que como un problema de la inmediatez. Ese sentido de urgencia que tenemos que comenzar los gobernantes, las altas autoridades de cualquiera de los poderes del Estado, pero principalmente de los ejecutivos y de los legislativos, que somos los que tenemos que irle poniendo marco a las cosas, pero también intentar de que nuestra gente despliegue las alas del conocimiento, que despliegue sus capacidades para avanzar, para que este avance efectivamente llegue a todos los miembros de nuestra comunidad. Nunca debe perder de vista la ética interna, de acuerdo a nuestra cultura propia de cada país o de cada parte del mundo, pero también en la búsqueda de una ética global como un gran acuerdo político. Sé que probablemente me haya metido en algunos temas complejos, pero sentí mi deber de decirlo ante colegas que toman decisiones en 4 países que hoy día caminamos juntos. Por último, quiero felicitar y celebro que esta sesión se haga cargo de la situación social compleja que en los últimos meses han enfrentado varios de nuestros países, como también otros en nuestro entorno y que efectivamente se relacionan con nuestras economías, pero también con nuestros pueblos.
En este sentido, sin duda que este será un espacio para reflexionar sobre el mejor modo de abordar la adecuada representación de una ciudadanía cada vez más empoderada y exigente de sus derechos para dar cauce a sus justas demandas sociales. Es importante que todos entendamos que debe haber un cambio de eje en nuestras relaciones internas, en donde el aprender a escuchar y responder con esfuerzo a nuestros desequilibrios y desigualdades también se convierte en un imperativo, no solamente en el arte de gobernar, sino que también en un imperativo también ético. Sean ustedes muy bienvenidas y bienvenidos, señoras y señores parlamentarios, una vez más al Congreso Nacional de Chile, y los invito a tener una deliberación enriquecedora y un trabajo fructífero en estos días para aportar al desarrollo de este exitoso proceso de integración y a la consolidación de su dimensión parlamentaria. Muchas gracias. Con las palabras del presidente de la Cámara de Diputados, don Iván Flores, damos por inaugurada esta 11ª Comisión Interparlamentaria de Seguimiento a la Alianza del Pacífico. Les invitamos a un break de 10 minutos para posteriormente volver a presenciar la conferencia magistral a cargo del senador José Miguel Insulza. Muchas gracias. Muy buenos días. Yo quiero primero empezar por saludar a todos ustedes, especialmente a los representantes parlamentarios de los países que corresponden a la Alianza del Pacífico, que en la situación que ha habido en la región en los últimos años, probablemente sea la única institucionalidad que ha tenido un desarrollo continuo y sin grandes sobresaltos. Así que es importante esto porque creo que es una muestra de que en América Latina tenemos alguna institucionalidad que todavía funciona con seriedad. Me refiero a esto porque, como ustedes bien saben, la UNASUR ya no existe, CELAC está iniciando un intento de recuperación gracias al gobierno de México, y así ha ocurrido en Mercosur, también tiene algunas dificultades. Por lo tanto, nuestra Alianza del Pacífico es una excepción, en este caso, y una muy bienvenida excepción. Les agradezco su presencia y voy directamente al tema. Los años recientes han sido, como digo recién, no han sido fáciles para América Latina. Muchos de los avances alcanzados en el periodo anterior, con un crecimiento económico sólido, con más estabilidad política, con una reducción sustantiva de la pobreza en la mayor parte de los países, han dado paso a tiempos de cambio inciertos. El optimismo a veces exagerado que caracterizó a la mayor parte de la región, muy especialmente América del Sur, desapareció cuando a comienzos de esta década el crecimiento de nuestros países se fue haciendo más lento, para derivar incluso en algunos de los más grandes, Argentina, Brasil y, por cierto, Venezuela, en cifras económicas negativas, mientras caía el nivel de aprobación de los gobiernos y la indignación ante fenómenos de corrupción que llevaron incluso a prisión o a proceso judicial a un número importante de gobernantes. La estabilidad democrática que reinó durante la década del siglo pasado y la primera del presente aún se conserva, al menos de manera formal, pero la crisis económica y la pérdida de confianza ciudadana llevaría también a bruscos cambios, a través de medios legales, pero cambios finalmente en la mayor parte de estos países. En América Latina hoy hay nuevamente solo gobiernos elegidos democráticamente, e incluso es posible decir que el hecho de que los sistemas políticos hayan resistido virajes bruscos en las tendencias de nuestros gobernantes es un signo positivo. Sin embargo, las últimas encuestas muestran una visible caída de la adhesión a la democracia como sistema de gobierno, y aquí no está en mi texto, pero aprovecho de recordar que ayer salió el índice anual de Transparencia Internacional, que algunos países lo tratan mejor que a otros, pero que muestra sobre todo una muy visible, muestra tres fenómenos. Primero, la gente cree que la corrupción sigue existiendo y es un grave problema para América Latina. Segundo, cree que va a aumentar. Y tercero, no confía en los gobiernos para
mejorar la situación. Cuestión que, a mi juicio, es todavía discutible. Muchos de nuestros gobiernos han dado pasos importantes, pero eso no se va a notar, por lo menos ahora. En materia de crecimiento económico, como lo he dicho, nosotros hemos caído entre el 2003 y el 2012, el crecimiento económico de los países de América Latina fue en promedio un 4.1%. En lo que ya va de la década siguiente, es decir, de 2013 hasta hoy, es un 0,8%, lo cual es una muestra bastante visible de cuál es la situación. Y en la encuesta Latino Barómetro, no solamente la última, la anterior también, muestra una caída importante en la adhesión a la democracia. Por tanto, es un tiempo difícil desde ese punto de vista. Entonces, de lo que se trata, por lo que intentaré acá, es preguntarme si este ciclo virtuoso de las economías y democracias latinoamericanas de hace una década puede recuperarse, si se va a hacer permanente en América Latina la presencia de tendencias proteccionistas y populistas, similares a las que se generan en Norteamérica, en Europa y en algunos lugares de Asia, y qué posibilidad existe de que América Latina nuevamente se quede en los márgenes de la reorganización global que está teniendo lugar. Empiezo por el diagnóstico, el fin del optimismo. Y aquí recuerdo siempre porque la situación ya había empezado a cambiar. Una portada del Economist de fecha 14 a 20 de noviembre de 2009, que muestra un Cristo Redentor con los brazos abiertos, pero es un rocket que va subiendo en dirección, va hacia lo alto subiendo, ¿no? Y hay otra portada del mismo tiempo, más o menos, en que el mapa del mundo sale al revés con Argentina, Brasil y otros países en la parte alta y el resto del mundo abajo. Eso ciertamente era el grado de optimismo que existía en nuestra región. Hubo países, dije 4,1 promedio, pero hubo varios países de América del Sur que crecieron en dobles dígitos en ese periodo. Algunos de los más pequeños, pero también un crecimiento importante en los otros. Ahora, era muy evidente que detrás de cada cifra hay matices, ¿no? Y ahora lo que sí no parece ser cuestionado es que el crecimiento se basó fundamentalmente en los aumentos en volumen y precio de las exportaciones, que iban a los países de mayor desarrollo. Y esos incrementos de precio compensaban con creces los muy bajos precios de décadas anteriores. Sin embargo, era evidente que la reducción de la demanda al producirse la recesión global de 2008 afectaría a nuestros países tarde o temprano. Parece no haber existido mucha conciencia en nuestros países de eso. Que si éramos productores fundamentalmente de commodities y materia prima, naturalmente el golpe de la economía, de las economías desarrolladas iba a repercutir tarde o temprano aquí. Yo recuerdo que alguna vez un economista agrícola, un empresario agrícola brasileño, en un foro en Palm Beach en el año 2012 decía que le respondía a quienes objetaban la excesiva dependencia de nuestros países en la exportación de commodities, y lo cito, comillas, estamos orgullosos de ello, somos buenos para eso y lo hacemos cada vez mejor. Ahora, claro, el destino de esos países por bastante más tiempo fue China. Y eso dilató el impacto, porque ese país seguía creciendo fuertemente. Todavía hoy China es el principal importador de bienes chilenos, por ejemplo, también brasileños y de otros países. Ese sostén global parecía también estar presente en América Latina, y a lo mejor esta vez nos salvaba de la crisis. No nos salvó de la crisis. La demanda cayó, los precios y cantidades se redujeron en los mercados mundiales, y esta vez no fuimos inmunes a la recesión de los países desarrollados. En la primera reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional de abril del 2014, Olivier Blanchard, economista jefe del Fondo Monetario Internacional, lo dijo claramente: las economías emergentes no han acompañado mayoritariamente a la crisis, pero casi todas ellas acompañarán el crecimiento lento que viene. Y vino crecimiento lento y nosotros hemos acompañado eso, y efectivamente hoy América Latina
está muy por debajo de las tasas de crecimiento que tenía y, lo que es más importante, muy por debajo de las tasas de crecimiento mundial. O sea, crecemos a un ritmo menor que el resto del mundo. En cuanto a las cifras de pobreza, ocurrió algo parecido a las cifras sociales. Entre el 2002 y el 2012, el porcentaje de pobres en América Latina descendió de un 42% a un 28%, lo cual significa alrededor de 85 millones sobre un total de 600 millones de habitantes de la región. Pero es importante que eso se da en condiciones de persistencia de una alta desigualdad. Estos 85 millones, unidos a los que están todavía debajo, 28% de pobres no es un gran récord, no es una excelente performance tampoco, constituyen algo que un grupo de economistas, Nancy Bercel, Nora Lustig, David MacLeod, han llamado los no pobres o los strugglers, los luchadores, los que luchan ahí por mantenerse por encima del nivel de pobreza y dependen para eso fundamentalmente del desarrollo económico del país. Con un 0,8% de promedio probablemente vayan bajo la línea de pobreza, con un 4,1% pasaron la línea de pobreza. Esa es una parte importante de lo que hoy llamamos clase media en América Latina. Ahora es una clase media algo distinta, además, donde la clase media anterior, mucho más pequeña, que existía en todos nuestros países, era más pequeña, austera, cuidaba su gasto. Los sectores medios nuevos son más esencialmente consumistas, actores centrales de la sociedad de consumo. Viven al día y cada vez más endeudados a través de un sistema de tarjetas de crédito de fácil obtención y altos intereses. La deuda de los hogares ha crecido fuertemente en América Latina, más que el crecimiento del producto. En Chile, las personas atrasadas en el pago de sus tarjetas de crédito son más del 40% de las que las tienen. Los lugares de clase media tienen necesariamente una tipología que incluye varios miembros del hogar en que trabajan, con bajos salarios, pero suficiente para mantener un cierto consumo e incluso progresar cuando esos ingresos llegan a un nivel superior. Pero hay un miedo creciente en esos grupos ante la precariedad de la vida cotidiana, siempre amenazada por el desempleo, la enfermedad, la vejez o la violencia. Las encuestas de la región y de los países muestran una consistente preocupación o incertidumbre acerca del futuro. Estimulados por las redes sociales, esos miedos crecen y se fortalecen en la sociedad. La verdad es que yo pienso que se pone poco énfasis muchas veces en nuestro análisis. Se habla mucho de la desigualdad, como estoy diciendo ahora, se habla de los niveles de pobreza, pero hay un tema que a mi juicio está al centro, al menos de la crisis de Chile está al centro. Puede estar en algunos otros países, yo pienso que pasa lo mismo, es la mala calidad de los servicios públicos o la calidad de los servicios públicos que no se consideran a la altura de lo que la gente ha trabajado toda su vida. Hay un tema, por cierto, de expectativas en toda esta gente. Mucha de esta gente que salió de la pobreza estudió, fue a la universidad, no encuentra empleo. Tanto esfuerzo para nada. Y al mismo tiempo, atraso sustantivo de los sistemas de salud, fortísimos, a veces de hasta 1 o 2 años para ser atendido. Problemas graves en el transporte, todos los conocemos. Nuestra situación acá, nuestro estallido social empezó con el transporte. Dudosa calidad, más bien de calidad muy desigual, muy dispar de la educación. Ausencia de seguridad pública, se critica, se mira mucho el delito, sobre todo en los sectores más pudientes de la sociedad, porque es más estruendoso, más visible, pero ciertamente son mucho más inseguros los sectores no pudientes de la ciudad. Y esto en un mundo que ha cambiado no solamente desde el punto de vista de la cantidad de gente que ya no es pobre o que está semipobre, sino del hecho que vivimos cada vez más en sociedades urbanas. Y en las sociedades urbanas estos retrocesos a los cuales estas situaciones negativas a las cuales he aludido, salud, educación, transporte, seguridad pública, es mucho más visible que en sociedades rurales como las que teníamos hace unos 50 o 60 años. Ahora, naturalmente, entonces, el crecimiento lento o negativo de algunos países aumenta la inquietud
de la población que ha quedado por estas y otras razones, ha dejado por estas y otras razones de confiar en sus gobernantes. Los antiguos debates ideológicos elitarios se reemplazan por la demanda sostenida de soluciones concretas, para los cuales, por cierto, el populismo tiene respuestas mucho más fáciles y atractivas, desde luego. Los casos de corrupción y la percepción acentuada de estos casos han contribuido al alejamiento de la ciudadanía de la política. Hay países en los cuales ha habido varios presidentes que han pasado por la prisión. Yo he sumado y se hizo una cuenta breve esta mañana o ayer, me salen como 13 que han estado en prisión de alguna manera en toda América Latina. Algunos podrá ser ciertamente por decir más bien víctima de alguna venganza política, etcétera, pero en lo fundamental se trata precisamente del fenómeno que estamos viendo. Hoy día la gente ve al mundo político con un nivel bastante mayor, de un nivel negativo bastante mayor, y eso se manifiesta acá, por lo menos, y en todas partes en las encuestas y en la falta de popularidad de los gobernantes. Por favor, hace una década atrás, algunos de nuestros gobernantes, si llegaba debajo del 50%, esto causaba una depresión. Hoy día estar por encima del 20% es una cosa muy notable. Es una realidad que tenemos. En condiciones económicas difíciles, con una alarma cada vez mayor ante la delincuencia y con indignación por graves actos de corrupción, es natural que se arribe más fácilmente a la antipolítica. Hace unos días atrás, un grupo de personas distinguidas, por cierto, en su mayoría, decidieron participar como independientes en el próximo plebiscito en Chile y crearon algo que se llama el Partido de la Dignidad. O sea, crearon un partido político y dejaron de ser independientes de inmediato. Pero su agenda es la crítica de la política. Entonces, el mundo que naturalmente en toda sociedad existe para reemplazar a los que están gobernando, sobre todo en momentos difíciles, es un mundo que abomina de la política, aunque la practica cotidianamente. Como decíamos antes, los sistemas políticos y las instituciones se han resistido, pero es preocupante, hay tendencias preocupantes. Una es la judicialización de la política. Hay ciertamente muchos casos de corrupción, también hay una gran tentación de ganarle al adversario no en las urnas, sino en los tribunales de justicia. Y también, por lo tanto, han habido destituciones de gobernantes, recientemente en Brasil, en Perú, en Bolivia, pero mucho menos de todas maneras que en la primera década del siglo anterior, ¿no? En la última década del siglo anterior. Ahora, los congresos dictan leyes cada vez más complejas. La presunción de inocencia es una garantía constitucional que ha perdido mucha vigencia en los hechos. Y repito, la lucha ideológica ha sido reemplazada por el permanente esfuerzo de procesarnos unos a otros. Ahora, todo este escenario descrito, la baja apreciación que tiene la política, el desprecio relativo por la democracia como forma de gobierno. En Chile hubo una encuesta anterior al estallido, como 3 meses anterior al estallido, no la pude encontrar para mostrarla aquí, en que un tercio de los jóvenes chilenos consideran que a través de la violencia se puede conseguir algo. Que la violencia, la encuesta no se refiere a la legitimidad o no de la violencia, para ser claro, pero que puede llevar a resultados, un tercio considera que eso es así, algo más de un tercio. Ahora, la política entonces ha cambiado mucho, pero no han existido transformaciones económicas ni políticas públicas destinadas a enfrentar los problemas de fondo que la crisis puso en evidencia. Han habido reformas importantes en materia de corrupción, pero en materia, efectivamente, de mejoramiento de los servicios públicos. Quiero reiterar que esto en países en que la distribución del ingreso monetario es muy negativa, la existencia de servicios públicos eficaces es fundamental y no han habido grandes reformas en esas materias. No han habido grandes reformas tributarias tampoco y, por consiguiente, la gente tiene la sensación de que sus gobiernos no solamente son ineficaces, no solamente son ineficientes, no solamente hay corrupción, sino que no hacen nada por resolver el problema o resolver los problemas. Ahora, entonces, nuestros países enfrentan algunos desafíos que ya existían, la pobreza y la desigualdad. Este continente siempre ha sido desigual. Lo dijo Fernando Enrique Cardoso alguna vez respecto de Brasil, pero su frase
repercute para toda América Latina. Dice, Brasil no es un continente, no es un país pobre, es un país injusto. Eso ha ocurrido siempre, pero esta vez hoy día de alguna manera la conciencia es cada vez mayor y los retos, esos son retos anteriores, pero hay retos nuevos. Hay retos nuevos, no tenemos el grave reto, no le mencionaba aquí, de la revolución tecnológica en una región que en su conjunto, todos los países sumados menos Cuba, porque no está incluida en esa estadística, todos los países de América Latina invierten menos en ciencia y tecnología que la República de Corea. Entonces es un desafío que también tenemos de quedarnos atrás tremendamente, ¿no? La innovación nos falta sustantivamente, hay una serie de desafíos nuevos, hay desafíos antiguos y nuevos. Y cuesta enumerarlos, ¿no? Yo creo que probablemente una enumeración interesante, que voy a complementarla, sin embargo, es un estudio que realizó la OECD, la CEPAL, la Corporación Andina de Fomento, hoy Banco de Desarrollo de América Latina, y la Comisión Europea. Estas 4 instituciones hicieron un estudio reciente sobre lo que llaman las trampas del desarrollo, los desafíos que nuestra región debe alcanzar, si quiere alcanzar nuevamente, si quiere llegar nuevamente a niveles aceptables de crecimiento económico, que exige hoy día también, además se le agrega a nuestro crecimiento económico hoy día como fundamental, excluyente y sostenible, incluyente y sostenible. O sea, no cualquier desarrollo, no cualquier crecimiento, tenemos demasiados problemas de desigualdad y tenemos un medio ambiente en deterioro creciente. Por lo tanto, estamos hablando de las trampas que impiden alcanzar niveles aceptables de crecimiento incluyente y sostenible. Aquí la premisa fundamental es que el crecimiento basado en la aplicación exitosa de algunas políticas macroeconómicas, como la apertura de mercados, la exportación masiva de commodities, minerales, agrícolas o energéticos, la estabilidad monetaria, la reducción del crecimiento y la racionalidad fiscal, a la que se une también alguna expansión de los servicios públicos, ya cumplió su ciclo. Esto es algo de lo cual no tenemos ni que avergonzarnos ni decir que estuvo mal. Esto es el ordenamiento de nuestras finanzas públicas, la mantención de una tasa adecuada, de una tasa efectiva de cambio, la apertura de nuestras economías al mundo, el fortalecimiento de la gestión económica del aparato estatal, y la reducción de nuestro endeudamiento, el uso racional de nuestros recursos, nos permitieron que esta región creciera efectivamente. No hay duda que eso ocurrió así. En mi país eso por lo menos ha sido notable. El Producto Geográfico Bruto de Chile desde 1990 ahora se ha multiplicado por 5. Y eso fue producto de un periodo, pero eso es un periodo que ya pasó, ya terminó. Nosotros tenemos países que hace tiempo tienen cifras de Producto Global Bruto superiores al promedio mundial. América Latina siempre fue como el promedio mundial, el promedio de las naciones. El ingreso per cápita de América Latina era en el límite. Y en algún periodo entonces superamos ese límite. Hoy día no somos nuevamente para decir, como lo dice Fernando Enrique Cardoso, no somos un continente pobre, pero somos un continente profundamente injusto. Y eso, y aquí cito nuevamente a Olivier Blanchard, del economista jefe del Fondo Monetario Internacional al que me refería antes, el 94, decía, no podemos seguir pensando que la desigualdad es un producto natural del desarrollo. La desigualdad es un obstáculo al desarrollo. Y en ese sentido es que cambia el concepto de los desafíos que estamos enfrentando. Hoy día nosotros tenemos que ser capaces de incorporar al mercado y por cobrar efectivamente, incorporar de manera sana al mercado a un número mucho más sustantivo de latinoamericanos de los que están en él. Las 4 trampas para el desarrollo, como las describe el estudio mencionado de la CEPAL, la OECD, la Unión Europea y la CAF, son las siguientes. Primero, la trampa de la productividad. La región de América Latina y el Caribe registra niveles de productividad persistentemente bajos en todos los sectores, debido a una estructura de exportación concentrada en el sector primario, extractivo y de bajo grado de sofisticación. Esto debilita la participación de la región en las cadenas globales de valor y dificulta un mayor crecimiento de la productividad. Un estudio interesante que me presentó
O sea, hace días atrás Santiago Levy, hasta hace poco subdirector del Banco Interamericano de Desarrollo, muestra los crecimientos agregados de productividad de distintas regiones en todos estos años, en 25 años creo que son, en que muestra que la productividad en el Asia-Pacífico, a la cual miramos con algún desdén a veces, y hasta alguna gente hace todo tipo de campañas en contra del famoso TPP que hemos tenido aquí en Chile, sin embargo es la creación cuya productividad crece más en el mundo. Se ha multiplicado 3 veces en los últimos 30 años. La nuestra, 0. No ha crecido. La productividad de nuestros países no ha crecido en los últimos 30 años. Ahora, esta dinámica ha cobrado importancia porque ya la demanda de productos básicos está cambiando. O sea, es necesario tener nuevos motores de crecimiento. No vamos a seguir vendiendo commodities si al menos no somos capaces de agregarles niveles mucho más altos de tecnología que los que tienen hoy día. En segundo lugar está la trampa de la vulnerabilidad social. La mayoría de los que escaparon de la pobreza en América Latina, dice este estudio, forma parte de una creciente clase media vulnerable. El estudio la estima en 40% de la población. Se enfrenta a un círculo vicioso de empleos de mala calidad, protección social deficiente, ingreso volátil que los deja en condición vulnerable y los pone en riesgo de volver a caer en la pobreza. Ahora, naturalmente, su posibilidad, por lo tanto, de ahorrar y de invertir en actividad de innovación o en mejorar la calidad de su educación, no existe. En consecuencia, se mantienen bajos niveles de productividad y solo pueden acceder todas esas personas a empleos de mala calidad o inestables. Después está la trampa institucional. Pese a los avances que se han alcanzado en algunos de nuestros países en los últimos años, las instituciones no son capaces de responder a las crecientes demandas de los ciudadanos. Uno puede decir, pero si cuando se crearon era muy aceptable. Sí, es que la demanda ciudadana crece y cambia de carácter en sociedades urbanas con grupos de clase media mucho mayores que los anteriores. No es lo mismo. Y por esto la desconfianza y la poca satisfacción con los servicios públicos se acrecientan. Esto, además, hace que muchos ciudadanos no sientan una particular obligación en cumplir con sus obligaciones sociales, como la de pagar impuestos, por ejemplo. Yo me atrevería a decir que en mi país ni siquiera en su obligación social de pagar el transporte público cuando se suben al bus. Ustedes se suben a un bus aquí y la mitad pasa por delante del chofer sin pagar su pasaje. Todo esto además dificulta recaudar los ingresos fiscales necesarios para financiar mejores servicios públicos y responder a las exigencias sociales. Luego está la trampa medioambiental. Nuestras economías hacen uso intensivo de materiales y recursos naturales, lo que podría llevarlas a una dinámica insostenible en términos ambientales y económicos. Es difícil y costoso abandonar una vida de crecimiento de alto contenido de carbono. Nosotros presentamos como una gran cosa que el año 40 vamos a descarbonizar nuestra producción de energía. Hay países que lo están haciendo en un tiempo bastante menor que ese. Alemania, por ejemplo, lo está haciendo. La señora Merkel pidió excusas por tener que endeudar al país. Lo endeudan menos de lo que están endeudados muchos países de América Latina, para poder descarbonizar y al mismo tiempo desnuclearizar la economía alemana en 20 años. Perdón, en 20 años. Por lo tanto, nosotros no cumplimos con esa tarea y los recursos naturales se van agotando. Y esto va volviendo insostenible la situación. Ahora, estos son los 4 desafíos que plantean la CEPAL, la OECD, el Banco, el BID y otros, ¿no? Pero hay uno que a mí al juicio falta agregar aquí, que es la violencia. 3 de los primeros 5 países de América del mundo con tasas de homicidio mayores, 3 son de América Latina. En realidad, 2 de ellos ocupan el primero y el segundo lugar. Y la situación, es decir, el tema del delito en nuestra región, a pesar de que en momentos de crisis social como aquí en Chile, eso tiende a bajar la percepción, pero hasta hace poco y en general es visto como el principal problema de la región latinoamericana,
que con un 8% de la población mundial tiene un 33% de los crímenes, de los homicidios del mundo. Yo creo que ese es un desafío que a este estudio se le escapó, pero que ciertamente tiene problemas y resurge en momentos de crisis, porque en momentos de crisis es en momentos de crisis cuando vemos la violencia, cuando vemos la operación de los clanes de la droga, de los grupos violentistas, etcétera, de toda la delincuencia que existe en la sociedad, que se activa precisamente en momentos de crisis. Ahora, la clave no está tanto en definir los desafíos, sino en identificar claramente el camino para combatirlos. Sin dejar de lado la iniciativa privada, parece claro, al menos a mí, que solo por medio de políticas públicas adecuadas se pueden desencadenar procesos que superen los ciclos viciosos del crecimiento. Este concepto no es nuevo. Ya históricamente los procesos de cambio tecnológico y los paradigmas de desarrollo han tenido lugar en políticas públicas. Los ha estimulado la acción pública. Se dice, en Estados Unidos se habla mucho, para contradecir esto, por ejemplo, del fortalecimiento de las comunicaciones a través de grandes empresas, la Bell Company y algunas otras, todas ellas financiadas con proyectos públicos. Es decir, eran empresas privadas, pero la financiaba fundamentalmente la inversión pública. Y así tiene que seguir existiendo ahora, porque de lo contrario no vamos a superar estos ciclos viciosos y mucho menos incluir las condiciones de inclusividad y sostenibilidad. Es decir, que las políticas públicas las políticas de crecimiento que se lleven a cabo mejoren la distribución del ingreso y los bienes sociales y mejoren también el medio ambiente. Eso solamente puede ser hecho, a mi juicio, por instituciones públicas, y esto es aceptado por lo demás claramente en el mundo entero. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, acordados unánimemente en Naciones Unidas en septiembre de 2015, precisamente tienen este fundamento. Ciertamente el sector privado puede ser un apoyo, y ojalá lo sea, pero al mismo tiempo, John Maynard Keynes dijo hace ya casi un siglo, allá por 1930, en su obra Capital, el último capítulo se inicia diciendo que el mercado resuelve todos los problemas, pero no el pleno empleo ni la distribución del ingreso. Y estamos hablando de alguien que tuvo que ver mucho con la estructura de crecimiento del mundo hasta los años 80 y que fue superado por el neoliberalismo de Hayek y otros a partir de 1980 precisamente. Por lo tanto, el retorno a las políticas, al entender que el Estado tiene un papel que jugar, es fundamental, para lo cual tenemos, entre paréntesis, un grave problema, porque tenemos estados desfinanciados y desprestigiados. Desfinanciados porque, y aquí cito siempre yo a mi amigo Ángel Gurría, director de la OECD, cuando le dijo a un grupo latinoamericano, ustedes tienen que tener políticas sociales como los daneses. Pero los daneses pagan 54% de impuestos, dijo. ¿Ustedes cuánto están dispuestos a pagar? Si pagan en promedio como 22%. Entonces, con la mitad de los impuestos quieren tener lo mismo de los daneses, no se puede, hay que optar. A lo mejor ustedes no quieren ser como los daneses, está bien. A ellos les gusta pagar 54% de impuestos para tener educación, salud, transporte, todo al servicio. Hay muy buenos servicios públicos. A lo mejor usted quiere hacerlo de otra manera, pero por favor no sigan diciendo los políticos que pueden hacer lo mismo que los daneses con la mitad del ingreso. Los temas tributarios son temas muy centrales en esto. No creamos, sin embargo, que son los únicos temas. Y no quiero criticar países ni mucho menos. Pero en las tasas, en la recaudación por vía tributaria, que Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, Islandia encabezan en el mundo, Italia viene inmediatamente después, 49%. Y no podremos decir que la gestión de los servicios públicos en Italia o del sistema estatal es el más adecuado. También requiere niveles de probidad, de organización, de seriedad, de gestión, que nosotros en alguna época tuvimos y ahora hemos dejado de tener. Ahora, quiero decir que quiero concluir porque ya llevo como 40 minutos, calculo, así que diciendo que probablemente un gran problema de América Latina es que todos estos cambios son necesarios en un momento relativamente incierto también de la política mundial.
la verdad es que hoy día son muchas las voces autorizadas que afirman que el sistema internacional, generado hace más de 70 años, al final de la Segunda Guerra Mundial, enfrenta hoy una muy grave crisis. Estoy hablando del sistema que surgió precisamente a partir de la guerra y que fue gestionado en la mayor parte de los países del mundo, aunque con nombres distintos de quienes la gestionaban, por una alianza socialdemócrata, social cristiana, liberal, si se quiere, que generó un sistema de capitalismo encapsulado, con una fuerte participación del sector estatal, que perduró en nuestros países hasta comienzos de los años 80. Eso hoy día tiende a, es decir, si en nuestros países, en América Latina ya no se mantuvo, en el mundo entero tampoco, pero hoy día ese sistema internacional tiende a ser claramente reemplazado. Ciertamente el multilateralismo es probablemente el mejor signo de esta nueva época en el plano internacional. Iniciado aún en plena guerra mundial, como decía, dio lugar a la creación de la Organización Mundial de Comercio, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, la Unión Africana, la APEC y recientemente los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Hubo un auge de las instituciones de derechos humanos, un sinnúmero de pactos comerciales y de inversión que parecían estructurar una sociedad mundial sin precedentes. Hoy esa imagen parece lejana, digámoslo francamente. A ver, parece lejana, pero no estoy diciendo que hay alguna crisis como la que existía antes. El sistema internacional siempre vive en crisis. Yo creo que fue fundado sobre la base de valores occidentales, pero incluye a toda una parte del mundo que practica valores y políticas completamente distintas. Pero fue creado fundamentalmente sobre la base de muchas cosas que nosotros compartimos como naciones, ¿no? Pero hoy día ese sistema está siendo cuestionado y por lo tanto ese sistema siempre fue cuestionado. Todo el cuestionamiento primero del mundo socialista, del llamado socialismo real. Surgieron incluso antes de eso, surgieron también un conjunto de movimientos del tercer mundo en un sistema tan espectacularmente crecedor que a lo largo de 50 o 60 años ocurrieron dos cosas que son muy notables. Primero, la economía mundial creció más que la población. Esto es medio raro decirlo. Pero hasta por allá, por el año 1900, el sistema mundial crecía al mismo ritmo la economía mundial crecía al mismo ritmo que la población. Bueno, el mundo capitalista, para llamarlo de alguna manera, de posguerra, de preguerra y posguerra, hizo crecer la economía mundial de un ingreso per cápita de $500 a $10.000 en cifras constantes. Eso fue la revolución que vivimos entre los años 40 y los años 80 o 90. Eso se ha detenido hoy día y sobre todo se ha detenido y hay gente que la mira con suspicacia. No creo decir nada exagerado si digo que la gran diferencia del cuestionamiento del sistema internacional de hoy del que hubo en otras épocas, y por eso tanto se habla en Estados Unidos de la crisis del sistema internacional, es que lo cuestiona el país que fue el centro del sistema internacional. Antes los cuestionamientos venían de la periferia importante o no importante, pero periferia al fin. El corazón del sistema internacional estaba fundamentalmente en el llamado mundo occidental y las principales crisis están precisamente en el mundo occidental, en América del Norte, en América Latina y en Europa. Es ahí donde está en cuestión hoy día, cuestionado algunas veces por formas populistas, a veces también por algunas formas autoritarias en lo político y cuestionadas en lo económico con nuevas tendencias que están convencidas, a diferencia de Keynes, que el mercado sí puede arreglar el problema de la distribución del ingreso y sí puede arreglar el problema del pleno empleo, pero que finalmente a lo que nos han condenado es una mayor desigualdad. Entonces, hoy día yo creo que tenemos un problema también de un cierto desorden global. Y eso para América Latina no deja de ser importante porque América Latina creció a la luz del orden global. Hoy día nuestro gran problema entonces es que, de alguna manera, el último gran desafío es que tenemos que ser capaces de defendernos con nuestras propias armas. No vendrán los grandes apoyos internacionales que permitieron crecer a algunos países. No vendrán los grandes aportes. Nosotros con lo que hemos realizado tenemos que ser capaces de hacerlo, no totalmente, pero en gran mayoría por nosotros mismos.
Y desde ese punto de vista, entonces, cierro yo con una gran duda acerca de lo que estamos haciendo en este foro. No de lo que estamos haciendo en este foro, sino de lo que estamos haciendo con nuestra realidad latinoamericana. América Latina tiene el gran problema de ser una de las regiones del mundo, o la región del mundo, que comercia menos con sí misma. Yo soy optimista respecto de los conflictos que se están creando en el mundo. El conflicto entre China y Estados Unidos, todo el mundo es un conflicto comercial tremendo, sí, son dos grandes potencias, van a luchar por repartirse el mundo, puede ser cierto. Pero no existió en la historia, nunca, un enfrentamiento entre dos potencias más integradas entre sí que Estados Unidos y China. Los volúmenes de comercio no son impensados. Antiguamente los conflictos entre potencias eran entre potencias distantes entre sí, que tenían su propio sistema, su subsistema propio, y de alguna manera luchaban por un predominio mundial en un mundo que se iba expandiendo y se iba globalizando. Hoy el mundo sigue estando casi completamente globalizado y presenciamos un conflicto tecnológico y económico de grandes proporciones, pero entre dos países que están integrados entre sí, pues. O sea, Estados Unidos hoy día, como parte de su Producto Geográfico Bruto, comercia una parte más importante de su Producto Geográfico Bruto con China que lo que comerciaba con el mundo entero cuando el sistema nació. Y eso, por lo tanto, hace que uno sea optimista respecto a eso. En cambio, en América Latina tenemos que decir que somos países que comerciamos fundamentalmente con el mundo externo y muy poco entre nosotros, que nos integramos muy poco entre nosotros, que retenemos problemas antiguos, conflictos y crisis antiguas como tabúes que no podemos superar. Por eso me parece a mí tan importante el trabajo que ustedes realicen. Yo creo que eso debe extenderse, debe desarrollarse. Tenemos que crear cada vez más opciones de desarrollo colectivo en nuestro mundo, y si no, seguiremos siendo tributarios de si crecen o no crecen, si se desarrollan o no se desarrollan otros países que son mucho más fuertes que el nuestro. Y la democracia, bueno, yo pienso que los tres países más grandes del mundo, que son China, la India y Estados Unidos, tienen niveles de desarrollo democrático menores hoy día de lo que lo tenían hace 15 años atrás. Por lo tanto, también en eso tenemos que ser capaces nosotros de fortalecer nuestras propias instituciones. Muchas gracias, les agradezco su atención.